Estamos gozosos y contentos de que podemos estar en la casa del Señor este día. Amén. Nuestro tema en esta mañana: la fe define tu destino. La fe define tu destino. Y hablar de fe es importante, pero no debemos olvidar que cuando hablemos de fe también tenemos que hablar y tomar en cuenta la medida de fe que Dios puso en cada uno de nosotros. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe es imposible amarle, sin fe es imposible servirle, sin fe es imposible creer. Amén. Y para algunos la fe es solo algo espiritual, tal vez algo no tangible. Pero yo estoy segura que mediante la fe Dios nos da los dones en lo físico y en lo espiritual. Y creo, tengo la firme convicción que la fe es demostración, es vivencia, es acción. La fe la podemos ver, amén. Y dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 3: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y esto nos da la sensación de que cada quien recibió una medida. Y tal vez podemos pensar que la medida de fe de mi hermano es más grande que la mía. Y tal vez podemos categorizar la fe y podemos de repente creer que, bueno, a mí no me tocó tanto, Señor. No me diste la fe que le diste a fulano. Pero Jesús en una ocasión le dijo a sus discípulos que si ellos tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, siendo el grano de mostaza la semilla más pequeña que existe, Jesús les dijo: si ustedes tuviesen fe del tamaño de un grano de mostaza, ustedes pudieran decirle a ese monte que se desarraigara y se echara al mar, y ese monte lo haría. Dando a entender con esto que esa pequeña cantidad de fe que nosotros podemos pensar comparando con el grano de mostaza, significa que si yo recibí una medida de fe, no es menos que el tamaño del grano de mostaza. Porque esa fue la medida que Jesús colocó como mínimo, como mínimo. Y ya usted vio lo que Jesús dijo, que es capaz de hacer una fe que tiene el tamaño de un grano de mostaza. ¿Ok? Entonces es importante entender que todos tenemos una porción de fe. Y cuando me refiero a todos, me refiero a todo ser humano. No a los evangélicos nada más, no a los cristianos, no a los católicos nada más. Todo ser humano, desde el mismo momento que Jesús, allá en Génesis, cuando estaba dentro de la creación, con el Padre, con el Espíritu Santo, creando al hombre, que dice que sopló en él aliento de vida. En ese aliento de vida iba la medida de fe, que fue depositada en el espíritu del ser humano. Entonces, todo ser humano tiene una medida de fe dada por Dios. Amén. Esa medida de fe que Dios depositó en cada ser viviente nos da la capacidad de creer, de soñar, de esperar por algo que aún no vemos. Cuando usted cree por algo, usted está creyendo por algo que aún no ve. Cuando usted sueña, usted está soñando cosas que usted todavía no ve. Amén. Dice Hebreos capítulo 11 verso 1, y este verso define la fe. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos que por la fe fue hecho. Entendemos por la fe que fue constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No significa que cuando no ves algo no hay fe.
Cuando no ves algo es cuando la fe está en su mayor expresión, porque la fe funciona cuando no ves lo que estás esperando. Ahí es cuando la fe se activa, amén. Y este mismo verso, en otra versión, dice: y ahora bien, la fe es la sustancia de lo que se espera. La sustancia. ¿Qué es la sustancia de lo que está hecho algo, verdad? Si yo le digo a usted cuál es la sustancia de esa columna, bueno, usted me dirá, es concreto. Sin el concreto esa columna no existe. Pues la sustancia de la fe, la sustancia de la fe es la certeza. La certeza es esa sustancia, amén, de lo que se espera, la convicción, que es la demostración de lo que no se ve. Y en la Nueva Traducción Viviente dice: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Y vemos que durante el ministerio terrenal de Jesús, Él tuvo varios encuentros con personas que manifestaron fe, incluso con personas que no eran del pueblo judío, que no tenían la formación judaica, no conocían la ley de Moisés, no conocían al Dios de los judíos, que es el Dios verdadero, el Dios del cristianismo, amén. Y hay una parábola que está en Mateo 15, a partir del verso 21, fue cuando Dios le concede un milagro de sanidad a una mujer cananea. La mujer cananea era de la tierra de Canaán, la tierra que antiguamente había sido conquistada por el pueblo de Israel y que luego se perdió, y los israelitas vivían bajo el dominio del Imperio Romano, porque el Imperio Romano conquistó todas esas tierras. Sin embargo, allí permanecían gente extranjera y gente que era también del lugar. Esta mujer era cananea. Y dice en el verso 21 de Mateo 5, dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y ahí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba a él diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: Señor, despídela, pues da voces tras nosotros. Los discípulos estaban como que fastidiados de los gritos de la mujer. Y en el 24 dice: él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él vino para manifestarse a través del pueblo judío, pero el pueblo judío no le recibió. Y por eso es que Jesús, apegado a la ley, dice: no soy enviado a las ovejas, soy enviado a las ovejas. No soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él. Ella escuchó lo que él dijo y le dice: Señor, socórreme. Grito de desesperación de esta mujer. Respondiendo él le dice: no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, es verdad. Ella lo reconoció: es cierto, yo no soy judía, a mí no me corresponde esa bendición, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y dice la palabra que su hija fue sanada desde aquella hora. Fíjense que notamos acá que cuando Jesús le dio el milagro de sanidad, no le dijo: oh mujer, grande es mi poder, oh mujer, yo tengo el poder para sanar a tu hija. Le dijo: grande es tu fe. ¿De dónde salió esa fe? Si era una mujer extranjera. Si lo trasladamos al tiempo de ahora, no era una mujer cristiana, porque cada ser humano tiene fe en su corazón, en su espíritu, amén. Y cuando tiene el encuentro con Jesús, esa fe florece, se manifiesta. Cada quien tiene su fe personal e intransmisible. Tú no puedes transmitirle literalmente tu fe a otra persona. Tú puedes hablarle acerca de tu fe. Las personas pueden imitar la fe de sus coberturas espirituales, así lo dice el apóstol Pablo, que imitemos la fe de nuestros pastores. Pero tú no puedes
poner tu mano sobre alguien y decirle, te transmito mi fe. No puedes, porque es tu fe. Te fue dada a ti y tú eres quien la desarrollas, amén. Pero cada quien tiene esa fe personal. Y esa fe puede usarse como lo usó esta mujer. Esa fe particular de ella puede usarse para todo. No solamente para salir de los problemas, no solamente para avanzar en tu sueño. La puedes usar para cambiar destinos de ti como persona, destinos de tu familia, destinos de tu nación. La fe tiene el potencial de cambiar tu destino, de cambiar tu historia. Amén. Y Dios, cada quien usa la fe de acuerdo a su medida y circunstancia. La cananea necesitaba un milagro de sanidad y usó su fe para eso. Salomón pidió sabiduría, usó su fe para pedir sabiduría. Pero yo estoy segura que si Salomón hubiese estado enfermo, hubiese pedido sanidad. Entonces cada quien usa la fe de acuerdo a la circunstancia que se le presenta, de acuerdo a lo que está viviendo y a lo que está pasando. Amén. Otro caso que tenemos es el caso del centurión romano. Fue diferente al de la mujer, porque Jesús le dijo a la mujer, oh mujer, grande es tu fe. Pero al centurión le dijo que no había hallado tanta fe ni siquiera en Israel. ¿Y qué hizo este centurión? Está en Lucas 7, a partir del verso 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, el centurión romano oyó hablar de Jesús. Recuerde que los judíos estaban bajo el dominio del imperio romano. Este hombre era un militar de alto rango, era un centurión, y él estaba sobre los judíos, y Jesús era judío, no pierda eso de vista. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos, rogándoles que viniese y sanara a su siervo. El centurión tenía un siervo enfermo, un siervo que él amaba mucho. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo, es digno de que le concedas esto, porque él ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Está hablando un general romano a un judío que se supone que está bajo su yugo. Le dice, no soy digno de que entres en mi casa, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose a la gente que le seguía le dijo, os digo que aún en Israel no he encontrado tanta fe. Esto significa que Jesús está buscando fe. Jesús está buscando fe. Hay un pasaje en la Biblia que dice que cuando Él regrese por segunda vez, Él dice, hallaré fe en la tierra. ¿Y por qué está buscando fe? Porque Él puso fe en el corazón de los seres humanos y espera encontrar esa fe. Amén. Entonces lo primero que aprendemos de este centurión romano es que nuestra fe crece al escuchar. Dice que él escuchó hablar de Jesús. Eso lo llenó de fe. Escuchó de los milagros, escuchó de las maravillas que Jesús hacía. Y este centurión, sin importarle quién era, dijo, este es el hombre que puede sanar. Este es el hombre que puede suplir mi necesidad. Este es el hombre que puede darme lo que más nadie me puede dar. Este es el hombre que puede hacer posible lo que para mí es imposible. Él escuchó de Jesús y tuvo fe en su poder para sanar a su siervo. Este romano sabía quién era Jesús, porque había oído hablar de él. Pero él sabía que Jesús también enseñaba. Él había escuchado hablar de Jesús y Jesús enseñaba acerca de la autoridad. Recuerden cuando Jesús le dijo a los discípulos que ellos tenían que dar el tributo a César y pagar los impuestos, y ellos estaban bajo el yugo romano. Este hombre sabía el principio de la autoridad, y él, cuando le envía a decir a Jesús de una manera casi impositiva que viniera,
se lo envió, dice la palabra que envió unos ancianos judíos. Estos ancianos judíos obviamente eran siervos de él, por eso ellos fueron. Y dice que el hombre, de una manera casi impositiva, conminó a Jesús a venir. Y pareciera que el texto dice que Jesús fue porque tenía que obedecer al general romano, porque estaba bajo el yugo de Roma y tenía que hacerlo. Jesús ya venía viendo la manifestación de la fe del hombre cuando tuvo la fe de mandarlo a buscar, porque este hombre sabía lo que era la autoridad, y él sabía que como autoridad él mandaba, ve para allá, y ese iba para allá, y le decía al otro, ven para acá, y ese venía para acá. Y Jesús, siendo ejemplo siempre de sus deberes ciudadanos, fue donde el centurión romano. En otras palabras, el centurión reconoció el señorío de Jesús, pero Jesús también reconoció la autoridad del centurión. Y este hombre usó su puesto, su poder, su posición para llamar a Jesús y para hacerle venir. Pero este hombre sabía que Jesús era la respuesta a su problema. Y este hombre reconocía que Jesús tenía un poder que él no tenía. Y eso maravilló a Jesús. Aún en Israel no he encontrado la fe de este hombre. Y dice que Jesús dio la palabra, y desde ese mismo momento el hombre fue sano. Entonces vemos cómo la fe se va manifestando incluso en personas que no son cristianas, en personas que no tienen una vida cristiana dentro de una iglesia tal vez, pero hay fe en sus corazones, hay fe en sus corazones. ¿Cuál es la diferencia con las personas que están en una iglesia? Bueno, que las personas que están en una iglesia están metidas constantemente a escuchar la palabra, y dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír, y el oír de la palabra de Dios. Entonces ese poquito de fe, o esa medida de fe que fue puesta en cada ser humano, se desarrolla cuando tú estás en una iglesia, cuando tú participas del servicio del Señor, cuando tú comienzas a tener una relación con Cristo. Pero los que no lo hacen tienen un tanguito de fe. Tienen un tanguito de fe. Amén. Y Jesús lo reconoció. Entonces vemos cómo Jesús veía la fe. Tenemos el caso del apóstol Pedro. Cuando aún no era apóstol, él era un discípulo. Y el Señor le dice en Lucas 22, 31, 32, Jesús le dice, Pedro, prepárate, porque vas a ser zarandeado, vas a ser probado. Y le dice, mas yo rogaré por ti, para que puedas vencer esa prueba y puedas regresar a tus hermanos siendo el ejemplo de hombre de Dios que eres. Eso fue lo que le dijo Jesús. No lo criticó, no lo condenó por la debilidad que él iba a demostrar. Jesús sabía que lo iba a negar. Se lo dijo, prepárate porque vas a ser zarandeado. Y Jesús sabía cuán mal se iba a sentir Pedro después que él lo negara y el mismo Pedro entendiera qué fue lo que hizo. Pero Jesús lo animó y le dijo, yo voy a orar por ti, yo voy a interceder por ti. Jesús iba a orar y dice el texto, para que tu fe no falte. Jesús está interesado en que nuestra fe no falte. Jesús está interesado en que nuestra fe se desarrolle. Jesús está interesado en que tú conozcas el poder de la fe que está en ti, que es capaz de cambiar tu situación. Amén. Voy a leer unos versículos y después necesito algunos para que me ayuden con una ilustración acá. Necesito que preste atención a estos versos bíblicos. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dice que por fe podemos entender esto. No existía nada cuando por la palabra de Dios sea la luz, y fue hecha la luz. Por la fe entendemos que por la palabra de Dios todo fue hecho. Isaías 43:13. Desde la eternidad y hasta la eternidad, yo soy Dios. No hay quien pueda arrebatar a nadie de mi mano, y nadie puede deshacer lo que he hecho. Eclesiastés 3:15.
Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Dios restaura lo que pasó. Ok, Julie, Anaíl, María Teresa, Amílcar, Jessy. Párense aquí en este. Jessy, ponte aquí. Jessy, María Teresa, Anaíl, Julie y Amílcar, sí, está bien. Repártele. Pasado Julie. Allá. Eternidad allá y presente aquí. ¿Todos pueden ver? ¿Sí? ¿Pueden ver todo? Ok. Escuchen esto. Desde la eternidad y hasta la eternidad, yo soy Dios. Nadie puede deshacer lo que yo he hecho con mi mano. El tiempo del ser humano es aquí, es esto, presente, pasado y futuro. Este es el tiempo del ser humano. Esto es lo que nosotros entendemos y podemos ver. Pero el tiempo de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Por eso es que Dios puede ver en cualquier tiempo, porque Él ya lo estableció. Y dice que nadie puede deshacer lo que Él ya ha hecho. Desde esta eternidad hasta allá, pasando por tu pasado, tu presente y tu futuro. Dios ha hecho, ha establecido, amén. Dice, aquello que fue, allá en la eternidad, aquello que fue, ya es tu presente hoy. Es tu presente hoy. Dios te había diseñado para que estuvieras aquí hoy. Dios te había diseñado en la eternidad para que tú le conocieras. Dios te ha diseñado en la eternidad cuando te dio esa medida de fe para que tú seas un vencedor, para que tú puedas cubrir todas tus necesidades, para que tú puedas avanzar, soñar, ser creativo, establecer el reino de Dios en la tierra. Allá en la eternidad, Dios lo creó. Dijo, aquello que fue ya es, ese es tu presente. Tu presente es todo lo que Dios quiere que tú hagas. Tu presente es todo lo que Dios quiere que tú sueñes. Tu presente es todo el deseo de Dios en tu corazón, amén. Por eso se llama presente, porque es un regalo. Lo que ha de ser, ya fue. Tu futuro ya fue diseñado en la eternidad. Lo que ha de ser, ya fue. Esta es la fe. Esta es la fe. Dios restaura lo que pasó. Dios restaura lo que pasó. Él diseñó tu futuro, está con tu presente y restaura tu pasado. Por medio de la fe, nosotros podemos entender este tiempo de Dios. Por medio de la fe. El tiempo de Dios es eterno y el nuestro es limitado, amén. Pero la fe de Dios es eterna. Es creada desde la eternidad y hasta la eternidad. Y fue esa fe eterna la que Dios puso en nosotros. La que está en nuestro espíritu, en nuestro corazón. No es la fe limitada nuestra, es la fe de Dios. Porque la fe viene de Dios. Dice la palabra que Jesús es el autor y el consumador de la fe. Es decir, la fe inicia con Él y termina con Él. Porque Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Desde la eternidad y hasta la eternidad. Amén. Por eso es que tu fe no puede estar puesta en alguien que no sea Dios. Porque alguien que no sea Dios no ha llegado aquí. Entonces nadie que no sea Dios te puede llevar a donde Él no ha llegado, a donde Él no ha estado. El único que te puede llevar a donde Él ha estado es Dios. Porque va desde la eternidad y hasta la eternidad. Por eso es que en Dios estamos seguros. Por eso es que tener fe en Dios garantiza el cumplimiento de su plan en nosotros. Porque nosotros vemos hasta aquí. Muchas veces nos quedamos aquí. Y nuestro presente está empañado por ese pasado que no podemos olvidar, que no podemos dejar atrás. Ese pasado que nos marcó,
ese pasado que nos hirió, ese pasado que nos humilló, y vivimos nuestro presente pensando siempre en ese pasado. Pero Él dice que lo que ha de ser ya fue, ya Él lo estableció. Y cuando llegamos a Cristo a través de la fe y comenzamos a desarrollar ese granito de fe, esa medida de fe que fue puesta en nosotros, comenzamos a desarrollarla oyendo a Dios, escuchando a Dios, leyendo su palabra, sirviéndole a Dios, asistiendo a una iglesia para escuchar, para ser entendidos, para que nos enseñe. Cuando hacemos eso, estamos desarrollando la fe. Entonces el presente cambia. Ya el presente no va a estar supeditado a ese pasado, y tampoco vas a tener la ansiedad del futuro. Usted sabe que la ansiedad es temor al futuro, y la depresión es temor al pasado. En Cristo Jesús no hay depresión y no hay ansiedad, porque estamos en sus manos. El tiempo nuestro está en sus manos. Y cuando nosotros entendemos que Dios es eterno y que todo lo que está entre la eternidad, Él nos lo ha dado, dice la palabra. Dice la palabra. El presente es el tiempo donde tú equilibras tu fe. El hoy. Hoy es el día donde tú equilibras tu fe, donde tú terminas de soltar el pasado y terminas de poner la confianza de tu futuro en Él. El presente te da equilibrio a tu fe. Amén. Es un principio, amado. Es un principio. El pasado ya no está y el futuro no ha llegado. En las manos de Dios. Y la fe que Él te dio, como es su fe, esa fe hace que lo que no ha sido todavía, que lo que tú no veas todavía ya sea. Ya sea. ¿Por qué? Porque fue hecho en la eternidad. Tu liberación, tu sanidad, tu prosperidad fue hecha en la eternidad. Fue hecha en la eternidad. Fue hecha en la eternidad. Y Él tuvo que demostrarle al ser humano esa grandeza que fue hecha en la eternidad para ti a través de Jesús. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, dice la Biblia que Él cargó toda nuestra deuda de pecado, de errores, de injusticias, de debilidades. Y dice la Biblia que cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Salvador y Señor, y no lo dice la Biblia evangélica, lo dice la Biblia cristiana, búsquelo. Si tiene una Biblia católica, búsquelo. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12. Dice: y a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando tú recibes a Jesús, tú te conviertes en un hijo de Dios. Que déjame decirte que no eras hijo de Dios. Eso es una mala enseñanza que nos dieron en la tradición. Somos criaturas de Dios, todos fuimos creados por Dios. Y en esa creación Dios puso fe en nosotros, Dios puso un espíritu en nosotros. Pero para ser hechos hijos de Dios, dice la Biblia que tenemos que recibir a Cristo, reconocer a Cristo y entender que cuando le reconocemos, entonces todo este tiempo que estuvo en nuestras manos antes de conocerlo, todo este tiempo se restaura. Y Dios comienza entonces a mostrar lo que desde la eternidad y hasta la eternidad Él determinó para ti. Él determinó para ti. Entonces tu final no es la situación que tú estás pasando. No es esa situación. Es que usted no sabe, pastora, tengo una enfermedad terminal. Ese no es tu final. Ese no es tu final. Tengo un problema económico, perdí la casa. Ese no es tu final. Eso son circunstancias, eso es circunstancial. Porque el tiempo del ser humano es circunstancial. Pero el tiempo de Dios es eterno. Tu final fue establecido en la cruz del Calvario. Cuando Jesús dice que públicamente exhibió a los demonios. ¿Cuáles demonios? De enfermedad, de pobreza, de ansiedad, de estrés, de falta de amor. Todos son demonios que vienen a atacar a los seres humanos, porque estos demonios no quieren que tú camines en el destino que Dios estableció para ti.
Por eso atacan, envían sus ataques y te hacen creer que tu tiempo es este. Que lo que pasó aquí no hay remedio y que los errores de la juventud los tienes que pagar toda la vida. Eso es una mentira. Tu presente, no te sientes digno, no te sientes capaz, porque tienes un pasado que te marca, que te etiqueta. Entonces no ves un futuro. Pero cuando Dios llega, cuando tú le abres tu corazón a Jesús, y Jesús dice la Biblia que literalmente entra en tu corazón y el Espíritu Santo comienza a vivir dentro de ti. La visión que tú tienes de esto cambia y Dios te da visión de eternidad. Dios te da visión de eternidad y tú puedes ver el plan de Dios desde el principio hasta el final. Y tú puedes entender que aunque no sepas algunas cosas, aunque no conozcas cómo va a terminar la historia, tú sabes bien que el protagonista nunca muere. Usted sabe que el protagonista nunca muere en las buenas películas, ¿no? Y cuando usted entiende que su eternidad está en las manos de Dios, Dios va a restaurar el pasado, Dios va a prepararte en tu presente y Dios va a preparar un futuro de éxito y de gloria y de bendición para ti. Pueden sentarse, mis hermanos. Gracias, mi hermano. Repita conmigo, lo que estoy viviendo ahora es circunstancial. Tiene que hablarle a la circunstancia y decirle: circunstancia, tú no te vas a quedar toda la vida aquí. Pobreza, tú no te vas a quedar toda la vida aquí. Enfermedad, tú no te vas a quedar toda la vida aquí. Soledad, tú no te vas a quedar toda la vida aquí. Hay un tiempo de caducidad para esa circunstancia, porque Dios es eterno. Y Él dijo en su palabra, Isaías 43:13, desde la eternidad y hasta la eternidad, yo soy Dios. Yo soy Dios. No hay nadie quien pueda arrebatar, no hay quien pueda arrebatar a nadie de mi mano, ni pueda deshacer lo que yo he hecho. Y vamos ahora a contar una historia que aparece en la Biblia, que nos va a hablar acerca de cómo la fe define tu destino. En el libro de Josué, capítulo 2, estamos en el punto donde el pueblo de Israel, que pasó 400 años siendo cautivo en Egipto, luego Dios envía a Moisés para que los liberte y salen al desierto porque Dios les prometió que toda esa tierra de Canaán Él se las había dado. Y ellos salen al desierto para atravesar el desierto y llegar a la tierra prometida, esa tierra prometida que Dios les dijo. En el desierto pasaron muchas cosas. Entre todas esas cosas que pasaron, Dios formó a Josué como el futuro líder de Israel, como el sucesor de Moisés cuando Moisés ya no estuviera. Y ya en el capítulo 2 de Josué, ya ellos habían cruzado el desierto y ya había llegado el tiempo, el momento que Dios le dice a Moisés: es tiempo de entrar a la tierra prometida y conquistar todo lo que les he dado. ¿A cuánto Dios les ha dicho: ya es tiempo? Ya es tiempo de que conquistes lo que yo te di. Bueno, pero Dios me lo dio, ¿por qué lo tengo que conquistar? Porque la gente que no es dueña de eso se mete y tratan de tomar una posesión, una titularidad de una tierra que no es de ellos, pero la tierra es tuya. Ese matrimonio feliz es tuyo. Tienes que conquistarlo porque ya Dios te lo dio. Esos hijos que se levantan como buenos ciudadanos, como buenas personas, como hombres y mujeres estables, ya Dios te los dio. Ya Dios te los dio. Tienes que conquistarlo a través de la fe. Amén. Esa prosperidad, esa empresa, ese negocio, ese emprendimiento, ya en la eternidad está establecido por Dios. Tienes que levantarte con la fe en Dios y conquistarlo. Amén. Y Josué estaba ya
al borde de la tierra prometida. Él sabía que cuando entraran ya tenían que comenzar a conquistar, porque en esa tierra habían muchos reinos y todos se habían puesto de acuerdo para no dejar avanzar a los israelitas. Reyes que eran enemigos se pusieron de acuerdo e hicieron un alto en su enemistad para poder enfrentar juntos al ejército que venía para tomar la tierra que les correspondía. Y la primera entrada, la primera conquista era la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó era una fortaleza. Dice que rodeaba la ciudad un muro que tenía 4 metros de ancho. Era impenetrable. Y Josué estuvo allí al borde del Jordán esperando las instrucciones de Dios, para ver cuál era la estrategia para conquistar esa ciudad y poder seguir avanzando a toda Canaán, porque Jericó era la puerta, era la entrada, tenías que conquistarla para poder seguir adelante. Hay cosas que tienes que vencer para poder recibir otras. Tienes que vencerlas, tienes que conquistarlas para poder recibir otras. Y Josué envió a unos espías a la ciudad para que vieran el movimiento de la ciudad, el ejército, para que trajeran toda esa información estratégica. Y esos espías hicieron su trabajo allí, pero fueron descubiertos por el reino y los estaban persiguiendo para matarlos, porque sabían que eran espías de Israel. En toda esa historia surge el personaje de Rahab. Rahab era una prostituta, era una mujer de la calle, que trabajaba en bares allí, lo que se llama hoy bares, dentro de Jericó, y tenía una mala reputación. Dice en Josué capítulo 2, a partir del verso 8, dice: ella tomó a los espías y los llevó a su casa para resguardarlos, para que no los mataran. Antes de que los espías se acostaran a dormir, Rahab subió al techo y les dijo, los tenía escondidos en el techo: yo sé que el Señor, miren, está hablando a una mujer que no conoce nada de los judíos. O sea, están hablando de una mujer que no es cristiana. Yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. La mujer tenía más fe que muchos de los judíos que venían a conquistar. Yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados. Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran. Después de haber salido de Egipto, las noticias llegaron a esa región. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos de Sihón y Og. Esa batalla que hicieron antes y destruyeron a esos 5 reyes que se unieron para parar el avance de Israel. Esas noticias también llegaron a Canaán. Por eso todos estamos amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Miren lo que la mujer dice: yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia como yo lo he sido con ustedes. Quiero que me den como garantía una señal de que perdonarán la vida de mis padres, de mis hermanos y de todos los que viven con ellos aquí. Juren que nos salvarán de la muerte. En el verso 14, juramos por nuestra vida que la de ustedes no correrá peligro. Contestaron ellos: si no nos delatas, seremos bondadosos contigo y cumpliremos nuestra promesa cuando el Señor nos entregue este país. Entonces Rahab bajó por la ventana con una soga, pues la casa donde ella vivía estaba sobre la muralla. Ella vivía en el borde, en la misma muralla. Y ya les había dicho previamente: huyan rumbo a las montañas para que sus perseguidores no lo encuentren. Escóndanse allí por 3 días hasta que ellos regresen. Entonces podrán seguir su camino. Esta mujer no conocía la ley de los israelitas, no conocía las promesas de Dios hacia el pueblo de Israel, no las conocía. Sin embargo, ella había escuchado de las maravillas que Dios había hecho con su pueblo, porque esas noticias corrieron y eso generó, despertó la fe en ella.
Despertó esa medida de fe que Dios había puesto en ella desde que la creó. Esa fe despertó cuando escuchó hablar de las maravillas del Dios de Israel. Y por eso es que ella sabía que el Dios de Israel le iba a dar la victoria sobre la tierra de Canaán. Y fíjense esa confesión de Rahab. Ella sabía que no era por la fuerza del ejército de Israel, porque el ejército de Israel no tenía buena fama. Ellos no eran guerreros, fueron formados en el desierto. Ella sabía que no era por la destreza de ese ejército, sino porque el Dios de Israel, que es el Dios verdadero, les iba a dar la victoria. Ella lo sabía, lo recibió en su espíritu, esa fe se despertó. Y por eso es que entonces ella se puso del lado de los espías, arriesgando su propia vida, porque si a ella la encontraban defendiendo a esta gente, la mataban a ella y a todos los de su casa. Entonces podemos ver cómo Dios, por medio de la fe, te define y cambia tu pasado. Dios cambia tu pasado. Dios transforma tu pasado. Amén. Y todos tenemos algo en nuestro pasado de lo que nos podemos avergonzar. Todos lo tenemos. Algunos más que otros. Algunos han cometido cosas peores que otros. Algunos han cometido errores peores que otros. Algunos tuvieron debilidades peores que otros. Pero todos, absolutamente todos tenemos un pasado de pecado, un pasado alejados de Dios, un pasado donde ni pensábamos en Dios. Cuando necesitábamos algo, Dios mío, eso se le sale hasta el más ateo. Un momento determinado dice, Dios mío, pero más nada. Todos venimos de ese pasado. Todos venimos de ese pasado, amén. Y es por eso que tal vez el pasado es algo que no se quiere recordar. Es algo que no se quiere recordar y podemos decir que muchos han dejado su pasado atrás. Pero esta historia nos muestra cómo el Dios poderoso, el Dios verdadero, el Dios real, el Dios que se interesa por ti, el Dios que quiere tener una relación personal contigo, cómo ese Dios puede limpiar nuestro pasado y puede cambiar un pasado de errores y convertirlo en un presente de gloria. Amén. Así como estamos seguros que Dios perdonó el pasado de Rahab, su fe en Dios ganó la admiración de muchos con esta mujer. Porque esta mujer determinó dejar su pasado atrás, lo cual ella no podía hacer sola, necesitaba a Dios para hacerlo. Y por eso es que la palabra dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice que todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Este es un verso que debe estar en nuestro corazón para saber que el único que da segundas oportunidades es Dios. El único que puede rehacer una vida de las cenizas es Dios. El único que puede transformar y levantar lo que tal vez otros desecharon es Dios. Es Dios. Y usa esa medida de fe que puso en tu corazón cuando te creó y comienza a desarrollarla. Amén. Tu fe en Dios transforma tu historia y tu destino. Después del mal ejemplo que ella dio como prostituta en esa ciudad, cambia a un ejemplo de creer, de mujer de fe, de mujer de Dios. Y fíjense que en el libro de Mateo, capítulo 1, se comienza a desarrollar toda la genealogía de donde viene Cristo. Dios se hizo de un pueblo que Él santificó, que Él le dio leyes, que Él preparó para que su Hijo Jesús humanamente pudiera descender de ese linaje. Y usted dirá, bueno, en el linaje de Cristo tenían que estar, ¿sabes? Abraham, todos los grandes que se mantuvieron. Pero dice, en Mateo 1:5, dice, Salmón engendró de Rahab a Booz.
Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí era el abuelo de David, de donde descendería el Cristo. Entonces vemos cómo Dios cambió la historia y el destino de esta mujer. Salmón se casó con Rahab. Salmón era uno de los espías. Ese hombre quedó impactado con la fe de esa mujer y se enamoró de ella y se casaron y tuvieron un hijo. Ese hijo fue Booz. ¿Recuerda Booz? El que se casó con Ruth. Pero Ruth no era israelita. Ruth era moabita. Mire cómo esta mujer pudo levantar una generación que realmente fuera verdaderamente inclusiva, en el término real, no en el que está mal usándose ahorita. Todos tienen espacio, todos tienen espacio, pero es que usted no conoce mi pasado. No importa cuál fue tu pasado, tú entras en la genealogía de Cristo. Tú entras en la genealogía de Cristo. Y usted puede ver cómo esta mujer que estaba marcada por su pasado, desde el mismo momento que su fe se activó, que comenzó a creer y comenzó a desarrollar esa relación con Dios, cambió su destino. No puedes pensar que tu futuro va a depender de lo que hiciste en el pasado, porque no vas a avanzar, no vas a conquistar. Tu futuro va a depender de lo que ya Dios estableció desde la eternidad y hasta la eternidad. De ahí depende tu futuro. Pero es que me equivoqué, pero es que cometí errores. Levántate, límpiate la cara y avanza, sin que esos errores te marquen. Quítate las etiquetas. Pero es que la gente me etiqueta. Pues Dios también te pone una etiqueta. Hijo mío, hija mía. Dios te etiqueta y dice que lo que Él hace desde la eternidad hasta la eternidad, nadie lo puede cambiar. Mucha gente tiene un concepto de la iglesia evangélica equivocado y dicen: no, en las iglesias evangélicas lo que hay son ladrones, drogadictos, gente que necesitaba arrepentirse. Pues sí, yo no fui ni ladrona ni drogadicta, ni fumé, ni nada de esas cosas. Era una zanahoria lo que llamaban antes. Y yo necesitaba a Dios, porque había un vacío en mi corazón que necesitaba a Dios. Porque el ser humano está conformado de espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo, usted lo llena con las cosas físicas, materiales. Usted se siente mal, sobre todo las mujeres, y vamos, nos arreglamos, nos vamos para la peluquería, nos arreglamos y salimos de ahí con otro estigma. Ya me siento mejor, me siento empoderada. Porque la carne, el cuerpo, las cosas físicas la llenan. El alma tiene que ser reconquistada. Porque el alma fue lo que se perdió con el pecado. Cuando Adán pecó, entra el pecado en toda la raza humana y el alma se perdió. Tiene que ser reconquistada por Dios. Y el espíritu viene de Dios. Ese aliento de vida que sopló Dios allí en el Génesis cuando te creó, contiene a Dios. Entonces el espíritu no puede ser lleno por otra cosa que no sea del espíritu. Por eso es que ese vacío interno en el ser humano va a existir hasta que usted conoce a Dios y ese Dios viene y llena ese vacío que hay en tu corazón. Y usted lo puede comprobar escuchando a quien usted quiera. Gente de éxito, gente que tal vez según las redes sociales llevan vidas espectaculares, pero cuando usted se acerca y jorunga un poquito, usted sabe que les hacen falta muchas cosas, que ellos no saben qué es. Pero es que ese hueco que hay en el corazón tiene la forma de Dios y solamente Dios lo puede tapar. Solamente Dios lo puede tapar. Por eso es que usted ve, bueno, pero ¿y qué le pasó a fulano? Se suicidó, pero sí tenía todo. Pero no tenía a Dios. Le hacía falta a Dios. Y en esa parte espiritual es que Dios coloca la fe. Mire, el ser humano nunca, después que Dios da algo, no lo quita. Esa semilla de fe va a estar allí. Y por eso usted ve
que ese ladrón en la cruz, ladrón, asesino, de todo, al estar al lado de Jesús, al recordar las cosas que la gente decía de Jesús, esa fe se prendió, se abrió, se activó y le dijo: Señor, que hoy mismo yo esté contigo en el paraíso. Señor, perdóname. Y Jesús le dijo: usted sabe que ese fue el primero que llegó al paraíso, ¿no? Ese fue el primerito que llegó al paraíso después que murió. Jesús le prometió y le dijo: hoy mismo estarás conmigo. Porque no importaba el pasado de esa persona, importaba era el momento que llega a tu vida y que les va a llegar a todos, ese momento donde tú tienes que decidir si dejas que Dios entre en tu vida o sigues llevando tu vida como tú la llevas. Pero algo te garantizo: nada te va a llenar, nada te va a llenar, no te vas a sentir realizado plenamente si tú no decides darle la oportunidad a Dios, reconocer a Dios y dejar que Él entre en tu vida y comience a hacer como Él quiere hacer. Amén. Tu fe en Dios te coloca del lado correcto de la historia. Tu fe en Dios te coloca del lado correcto de la historia. En todas las historias de revoluciones, todas las historias de los países, hay un lado correcto y hay un lado incorrecto. El lado incorrecto aquí era la gente de Jericó, la gente de Canaán. Ese era el lado incorrecto. Rahab era una habitante originaria de Canaán. Pero yo voy a traicionar a mi patria. El asunto es que ella conoció otra patria. El asunto es que ella conoció a Dios. Y ya ella sentía que no era de Canaán. Ya ella sentía que era del cielo, que era de la eternidad, que era de Dios. Por eso fue que ella cambió y se colocó del lado correcto. Amén. Hebreos 11:31. Estamos hablando en el Nuevo Testamento, miles de años después que esta historia sucedió. Y en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, el apóstol Pablo trae a memoria la historia de Rahab y dice: por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Ella se colocó, su fe la colocó del lado correcto. Su fe la colocó del lado correcto y ella no murió. La fe verdadera te coloca en el lado donde tienes que estar, en la posición que es para ti. Te coloca a que hagas y vivas los principios que son correctos. La fe hace eso. Te define como persona. Asegura tu destino cuando caminas y te dejas llevar por esa fe que es de Dios y que está en tu corazón. Amén. El cristiano verdadero cree que nadie que esté de parte de Dios va a salir perdiendo, porque aún cuando sufres pérdidas estás ganando. Pero es que los cristianos no tienen una vida perfecta. Pero es que yo conozco a un cristiano que ha tenido más pruebas. No sé a quién usted conozca, yo conozco la historia mía. Y yo le voy a decir algo. Yo no fuera lo que soy hoy si no pasé años de prueba, años de esperar, años de creer, lágrimas, decir: Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿cuándo va a ser? Señor, ¿cuándo? Pero llegó el día. Llegó el día. Y aunque yo perdí muchas cosas, gané en la formación de lo que Dios ha hecho en mí internamente. La única manera de crecer, escúcheme, es a través de las pruebas. La única manera de crecer, la única manera de fortalecerte es a través de las circunstancias. Porque lo que no te destruye te hace crecer.
Así que no creas que porque estás siendo probado eres menos. Dios no prueba chatarra, ¿sabes? Dice que Dios prueba el oro. Y si tú estás siendo probado, tú eres oro. Y Dios quiere quitar toda la escoria para que pueda quedar el oro puro, para poder usarte como Él quiere usarte. Por eso es que siempre digo, mira, esa situación, ese problema que tú estás viviendo es lo que Dios va a usar para que tú puedas manifestar un testimonio glorioso delante de la gente. Eso que te hace falta hoy, eso con lo que estás luchando, Dios te va a dar la victoria. Y después tú vas a poder ayudar a otros que estén pasando por lo mismo. Dios cambia el destino. La fe cambia el destino y te coloca en el lugar correcto de la historia. Tu fe en Dios te establece delante de todos. Mire, esta mujer con esa mala reputación que tenía, alcanzó las promesas. Al final de la palabra alcanzó la promesa. Miles de años de este episodio es llamada heroína de la fe. En Santiago, libro de Santiago, capítulo 2, verso 25, dice: asimismo también Rahab, la ramera, miles de años después, dice: ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ella no fue justificada por sus obras per se, sino que la obra que hizo fue una manifestación de lo que estaba ocurriendo dentro de ella. Hay obras correspondientes de la fe. No puedes decir soy cristiano, creo en Cristo, y tener obras que contradicen eso. Por eso es que constantemente Dios usa sus vasos para moldearte, para tratar contigo, para hacerte ver que el camino de Dios es un camino de verdad. Pero es que yo soy media verdad. No crea, pastora, yo digo la verdad a veces. O sea, yo tengo algo de verdad, pastora. La verdad es absoluta. La verdad no tiene medias tintas. La verdad es Cristo. Por eso es que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo Jesús con eso? Caminen el camino que yo les muestro. Vivan la verdad que yo les enseño. Vivan la vida que yo les demuestro. Eso era lo que estaba diciendo. Amén. Y vemos a esta mujer cómo fue reconocida miles de años después. Rahab no se quedó solamente con lo que creyó de Dios. Wow, ese Dios es maravilloso, ese es el Dios verdadero. Sí, va a acabar con todo esto. No, ella accionó la fe. Por eso es que le dije al principio, la fe es demostración, es acción. La fe no es algo intangible. La fe es algo que es tangible, se nota, se ve y se siente. Amén. Por eso tuvo la osadía. Fíjense, tuvo la osadía. No solamente de resguardar a estos dos hombres para que pudieran escapar, sino de pedirles y decirles: cuando vengan a destruir la ciudad, por favor, van a guardar mi vida y la de mi familia. Eso es fe. Saber a quién le estás hablando. Ella sabía que eran siervos de Dios. Luego que los espías regresaron donde estaba Josué, Dios le dio, entre el capítulo 2 y el capítulo 6, Dios le da a Josué la estrategia para conquistar a Jericó. Y le dice que vayan hacia Jericó, primero con el arca del pacto delante, los sacerdotes, luego el ejército y luego el pueblo. Y dice, le dijo: rodeen la ciudad por 7 días. Denle vueltas a la ciudad por 7 días. Yo no sé si usted lo puede ver, yo lo veo así. Era la gracia de Dios, la misericordia con esa gente, dándole 7 días para que se arrepintieran, para que al igual que el Rahab reconocieran al Dios de Israel, porque Rahab le hablaba a la gente. 7 días de gracia y de misericordia. Les dijo: rodeen la tierra, rodeen la tierra. Y les dijo: el último día, el 7º día, van a tocar las bocinas, las trompetas por 7ª vez.
En Josué 6:16. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad porque Jehová nos ha entregado la ciudad. Ya es el tiempo de conquistar. Avanza. Y será la ciudad anatema a Jehová. ¿Qué era anatema? No podías tomar nada de la ciudad. Nada. Había que destruirlo todo, porque todo estaba contaminado. Por eso es que nombra a la ciudad, dice, y será la ciudad anatema. El israelita no podía contaminarse con lo anatema. Será la ciudad anatema Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que están en su casa con ella, por cuanto escondió los mensajeros que enviamos. Solamente. La fe te establece delante de todos. Ese día, Josué se lo dijo al pueblo, eran más de 3 millones de personas y muchos no conocían que los espías vinieron, era un grupo. Pero ese día todo el mundo se enteró que Rahab y su familia iban a ser resguardadas por Dios. Y dice que después, ya cuando tocaron la séptima trompeta y gritaron, dice que los muros de la ciudad, 4 metros de ancho y altísimo, comenzaron a temblar y comenzaron a desbaratarse, a ser destruidos, y el ejército pudo entrar y conquistar la ciudad. Ahora Rahab vivía en el muro. La casa de Rahab estaba en el muro y ella estaba resguardada en su casa con todos los que creyeron con ella. Todo el muro cayó, menos la casa de Rahab. Menos la casa de Rahab. Pero es que, pastora, es que la situación, las empresas están cerrando, solamente la tuya quedará. Pero la crisis, pastora, la crisis, tú quedarás de pie. Está volviendo el COVID, un poco enfermo, a ti no llegará. Y si llega, se va rápido. Si llega, se va rápido. Amén. Los hijos se están yendo. ¿Qué hago? Mis hijos se quieren ir. Órale a Dios, para que la fe que está en ellos pueda ser despertada y ellos puedan ver que Venezuela tiene futuro, que la fe puede cambiar el destino de esta nación. Amén. Solamente Dios nos puede llevar al lugar seguro. Solamente Dios, cuando ponemos nuestra confianza en Él. Dios te establece, Dios define tu destino y cambia tu historia. Cambia tu historia. Pastor, es que mi historia cambia tu historia. Dios puede cambiar tu historia. Dios puede hacer una historia nueva contigo. Pero es que me equivoqué mucho, metí la pata, no una vez, 2 veces, 3 veces. Dios puede cambiar la historia tuya. Dios puede hacerlo, porque es Dios el que te establece. Si Dios pudo convertir a una ramera, a una prostituta, en heroína de la fe, ¿qué no podrá hacer Dios contigo? ¿Qué no podrá hacer Dios con nosotros? Dios puede hacer de ti eso grande que tú sueñas, que tú deseas, que tú esperas. Porque, mire, los sueños y los deseos están sustentados en la fe. ¿Sabe? Si usted no tuviera fe, usted no sueña, ni usted desea. Pero como usted tiene una medida de fe en su espíritu, hay sueños, hay deseos. Y Dios puede cumplirlos, ¿sabe? Dios puede cambiar esa historia de tu familia, donde nadie prosperó, donde todos murieron pobres. Dios puede cambiar esa historia contigo. Dios puede cambiar esa historia contigo. Dios puede hacer un antes y un después. En mi familia todos han muerto de ACV, todos han muerto de cáncer. Dios puede hacer un cambio contigo. Si pones tus manos, tu vida en las manos de Dios y crees y activas esa fe desde el punto donde estás, desde donde te encuentras hoy. No importa cuál sea el lugar donde tú te encuentras hoy. No importa cuál sea tu posición económica, no importa cómo esté tu vida en este momento, si está destruida, si está semidestruida, si está poco destruida, no importa. Desde ese punto Dios te levanta. Desde ese lugar Dios te levanta y te establece. Y escúchame, te va a establecer delante de todos.
delante de los que no creyeron en ti, de los que no confiaron en ti, delante de los que te dijeron, viste, te equivocaste otra vez. Pero Dios te va a establecer, amén. Solamente cree que todo tu futuro, tu pasado, tu presente, tu eternidad está en las manos de Dios. Y comienza a caminar con esa fe. Comienza a hacer crecer esa medida de fe. No te quedes con esa medida que te fue dada. Desarróllala creyendo en Dios, haciendo las cosas que Dios te manda hacer. Amén. Póngase sobre sus pies. Yo quiero que usted allí pueda poner la mano en su corazón. Cierre sus ojos y ponga la mano en su corazón. Y usted pueda decirle, Señor, hasta hoy he usado una porción de la fe que tú me diste. Pero a partir de hoy, Señor, yo quiero desarrollar esa fe como tú. Porque esa fe es tuya y viene cargada con ese ADN espiritual que la hace una fe fuerte, poderosa, invencible. Enséñame, Señor. Instrúyeme, Espíritu Santo, para yo entender qué clase de fe tengo dentro de mí y que pueda activarla, Señor, y que pueda caminar los sueños, que pueda vivir, Señor, todos esos deseos que tú tienes para mí. Hoy pongo mi vida delante de ti, Señor, y pongo mi fe en tus manos. Ya no la voy a dirigir como yo creo que la tenga que dirigir, sino que voy a dejar que seas tú, Señor. Que seas tú, Señor. Dame la fortaleza, dame la entereza, dame la decisión, Señor, de ser un hombre y una mujer de fe. Dame la decisión, Señor, de poder aceptar todo lo que tú tienes para mí, porque lo que tú tienes para mí es bueno. Es bueno, gloria a Dios. Es bueno, diga, es bueno. Los planes que Dios tiene para ti son buenos. Dios no está buscando a ver a quién castiga, a quién le reclama. Dios no está haciendo eso. Dios te está buscando a ti para bendecirte, para levantarte, para sacarte de donde estás y establecerte. Amén. Y es importante que cada día tú puedas vivir un día de fe. Porque dice la palabra que todos los días son nuevas sus misericordias. Y cada día Dios tiene una misericordia nueva para ti, para tu casa, para tu familia. Y yo sé que Dios tiene una misericordia nueva para esta nación. Yo sé que estamos atravesando momentos difíciles. Hace más de 20 años lo estamos atravesando. Pero ¿sabe algo? Se acerca el fin. Se acerca el fin de la prueba y viene el momento donde la iglesia se manifestará y donde los hijos de Dios van a manifestar la fe que tienen. ¿Sabe para qué? Para cambiar a este país, para transformar a este país, porque necesitamos fe para hacerlo. Amén. Gloria a Dios. Si hay alguien en este lugar,